nos hablan en chino, y nosotros, no, pues, y mi amigo Enrique, que pues, más o menos la mueve en inglés, pues le pide, ¿no? Mira, queremos un deseo. Y ese, y se iba, y ya llegaba con otra persona, me acuerdo que llegó con otra persona, y que le dijéramos, ¿no? No, pues unos huevitos, A la y no, mexicana. y Pues estamos aquí con el ingeniero Walter Torres. Ingeniero, digo, pero me parece que has estudiado más en la escalera, ¿no? sí, pues una maestría, este, nada más, y seguir con la parte de docencia, investigación, la parte empresarial, pero sí un poquito ahí de todo, ahí lo que, bueno, ahí ya nos conocemos también de tiempo, ¿no? Eh, y sí, aprovechando el espacio para que hablaras un poquito de qué es lo que haces, ¿no? Entonces ya mencionaste ahí la docencia y un poco del negocio. Oye, una pregunta así como sorpresa. Pregúntame, dice, pregunta, y que no la sabía, ¿no? Co- No, 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 ¿Cuánto? es No, te una voy a pregunta preguntar como, las tablas, ¿no? 12 por 2. No, no, sí, esa ya no se la sabe nadie, ¿no? no, nadie. Todos fallan la del 8 por 7, ¿eh? Nadie se la sabe. Bueno, es que esa está complicada, ya a partir de como del 7 ya se empieza a poner difícil. Sí, no, pero esa en especial hicimos una encuesta ahí con estudiantes y Ajá, el 70% no lo sabía. en serio. Sí, en Eh, serio, 8 por 7, pregúntale a medio mundo. Sí, es que mira, yo me imagino que por ahí del 6 y 7 para arriba se pone difícil y además se pone difícil en las que no son las correspondientes a las de abajo, ¿no? O sea, no sé, si preguntas 7 por uno hasta el 6, ¿no? Más o menos hasta el 5, hasta el por ahí. Sí, Eh, raro, ¿no? Que ya como no la preguntan, dicen, ¿no? Vete a pues no, comprar 7 tomates de 6 pesos. No, ya ni sí, existen ya, precios. ya no, ya no se usa tanto, aunque este es un ejemplo muy práctico de la vida. No sé si, como no los venden por unidad, tendrían que ser, no sé, otra cosa, ¿no? O en el Oxxo. Sí, ¿no? Y en el En Oxxo dólares, ya, imagínate. Espérate, no lo quiero, pero en dólares. Y tú empiezas a hacer las cuentas para poder convertirlos a peso mexicano para saber cuánto vas a gastar no, sí, cuando eso vas a ya está comprar. más complicado porque tienes que saber la tabla como del 20, ¿no? Esa es la del 20 ahorita, ¿no? Sí, ahorita. O multiplicar 20. Sí, 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 sí. Que no sé qué era peor, ¿no? En cuestión matemática, cuando estaba en 20 o cuando estaba en 13, ¿no? Sí, bueno, matemáticamente pues el 20 está más fácil, ¿no? Pues es Sí, por 2, ¿no? Más 0. Le sí, sí, aumentas sí. un 0. Eh, Te voy a decir dos palabras y tú contéstame así como lo más rápido que salga, ¿no? Ahí te va. A ver, sí. ¿Cancún o Miami? Cancún, Cancún. Eso. No conozco Miami, pero Cancún. Pero si vienen, si vienen gente del extranjero y de Estados Unidos más a Cancún, pues habla muy bien de nuestras playas y bueno, los conozco, si conozco Cancún, la verdad muy bello, padrísimo. Eh, Y lo que he visto en televisión de Miami, pues sí, pero muy comercial, ¿no? Estados Unidos es muy comercial. ya me va pasando dos veces que me dicen Cancún, va, me han dicho más veces Cancún, pero, y que me dicen, bueno, es que Miami no conozco, ¿no? Así, bueno, está Pues bien. sí, te digo que es mucha publicidad, la parte comercial, porque hay muchos eventos, ¿no? Y hay muchos artistas y viven muchos artistas allí, entrevistas, shows Sí, que se hacen, aunque no dudo que las playas sean bonitas, pero Cancún en su naturaleza, ¿verdad? Aparte de sus playas y todo lo histórico que está alrededor también de los mayas y pues bueno, vienen europeos y todo el mundo, ¿no? Yo creo que bueno, y más fácil para nosotros los mexicanos y más económico. y está esta zona de Holbox o Holbox, ¿cómo se pronuncia? Y los cenotes y todo eso, además, ¿no? Eh, yo alguna vez estuve en Miami, pero
pues muy poco tiempo y así muy, digamos, económico. Y pues sí está bonito, pero sí me dio cierta sensación como de no le pide tanto Cancún, ¿no? En sentido de playa y lugar, ¿no? Pero como dices, pues es Estados Unidos, también tiene Sí, mucha otras gente lo cosas. que quiere pues es también presumir. Me fui a Estados Unidos, estuve en Miami, las Claro, fotos en el Facebook, está bien, ¿no? Está bien si no se vamos. presume, igual fui a Cancún que fui a Miami, ¿verdad? Aunque sea la misma Sí, playa, sí, ¿no? está bueno. Siempre quieres decir que saliste del país y decirle a los vecinos, a la familia, ¿no? Pero pues bueno, si se trata de conocer, pues es mucho más económico estar aquí, ¿no? Y la paz es padre, ¿no? Ahora se trata de presumir, pues te cuesta un poquito, ¿no? La lana. Pero hay muchas cosas en la vida que, pues depende si lo sabes usar. Si, por ejemplo, si tienes una empresa de turismo, ¿verdad? Pues obviamente que te conviene presumir, invertir en esta cuestión. Pero si no la tienes, pues Ah, no, claro. eso es estatus, ¿no? Pero Claro, sí, no, te vale, ¿no? no es el tema del video, pero pienso que es un poquito como el asunto de la diferencia entre un activo y un pasivo, ¿no? O sea, si vas, por así decirlo, ¿no? Aunque sea entretenimiento o lo que sea, viaje, y está bien, ¿no? Está padre. Pero si vas a gastar, pues es más un pasivo, ¿no? Para mí, en este sentido. Pero si, como dices, tienes una empresa de turismo, pues puede ser un activo, ¿no? Porque te trae clientes, o te deja bien posicionado, ¿no? Cosas de esas, ¿no? No, pero también más bien que pasa, ¿no? Las mujeres y todo, no, que veas que yo fui al extranjero, ¿no? Ah, Sobre todo bueno. tus rivales, ¿no? O los vecinos, no, pues ellos, solo ellos viajan, no, también nosotros. O sea, bueno, ahí, Dice, oye, ¿y como cuántos países has viajado? Más o menos, no tiene que ser exacto. no sé, 10 12 países, Ok, eh, entre latinos, bueno, Estados Unidos, algunos países de Europa y pues Asia, ¿no? Últimamente, ok, China, Hong Kong, que estuvimos ahí en Hong Kong. Ya iban 2 veces que hemos ido a la Feria Mundial, y eso sí, sí, como decías, ¿no? En la parte de activos, la Feria Mundial de Electrónica. Primero fuimos a la Feria Mundial de LED, que pues toda mi vida he trabajado con LED en mi vida profesional, y pues obviamente conocer a proveedores, certificadores, calidad, conocer empresas, fabricantes, normalización, pues, relacionadas con el producto, ¿no? Además del envío, costos de envío. Y no es lo mismo hacer un negocio a distancia que estar en una feria donde se reúnen pues miles de proveedores de ese tipo de productos relacionados con la tecnología LED. Entonces sí es de provecho, son viajes a veces importantes, ¿no? Para lo que uno hace. Y efectivamente, pues si no es solo de placer, pues obviamente ya queda en segundo plano aprovechar también algo espectacular de conocer Hong Kong. Pues es impresionante también porque en su alrededor de los edificios y toda la tecnología que utilizan en las calles, su cultura, ¿no? Es de ah, tecnología, ¿no? Entonces ajá, también es de mucho impacto, ¿no? Y otros países, bueno, más por placer, me he ido a Sudamérica por el fútbol, que también me gusta, juego fútbol, siempre eh, me gusta el fútbol, ok. y he seguido ahí a la selección mexicana, selección de México, fútbol, y con el pretexto o motivo de pasear, ¿no? Sí, Y el fútbol, ¿no? O sea, la relación del paseo y fútbol, ¿no? ok, ok. ¿Algún otros países que quieras mencionar? ¿Un par más? ¿Mencionaste China? Y bueno, en Sudamérica también estuvimos en Venezuela, Ujú. en Ah, Brasil, nos tocó en el 2004. Ahí fuimos en un concurso con chavos de cursos de innovación o de ciencia y tecnología,
que por cierto sí trajimos un primer lugar, pues fantástico, porque estuvimos en Fortaleza, Brasil, también un lugar espectacular. Bueno, Brasil es como un Chiapas por 20, ¿no? O sea, en su naturaleza, impresionante, sus lugares turísticos. Nos tocó rematar, nada más para que te des un quemón, en Río de Janeiro una semana. Entonces, Río de Janeiro pues, es también una de las ciudades más importantes del mundo en cuestiones de turismo, y efectivamente relacionar, en mi caso, relacionar algo que me gusta, que es el fútbol, entrar en Río de Janeiro, entrar al estadio del Maracaná, híjole, fue una emoción, aunque sin público, sin partido, ¿no? Nada más entrar, porque también es parte de llegar a comprar los souvenirs, pero entrar y conocer la historia. Detrás de esto hay una historia, ¿no? De 1950, Pelé, los grandes futbolistas que han pasado. Entonces, esa emoción, ¿no? De fútbol y la parte fantástica, obviamente turistear, ¿no? Es espectacular. Sí, sí, no tuve la oportunidad de ir en el 2014 al Mundial, que me habían invitado unos cuates, Colocho, que también es egresado de Tuxtla, Lalo y este cuate, pues ya estábamos por irnos también ahí con el doctor Héctor Guerra, ¿no? Que también es que estudió clases. Pero bueno, a la mera hora faltó algo, no quiero esperar un momento espectacular para decisivo para ir, ¿no? Y no, lamentablemente no pude ir. Pero sí, ese ha sido el éxtasis, ¿no? De lo que nosotros añoramos por ver un partido de fútbol en un mundial y en Brasil. Y ha sido lo mejor. Pero ahí, bueno, lo de Rusia igual tampoco, no pudimos ir a un mundial después. Tuve la oportunidad también de conocer, bueno, mucho antes, Estados Unidos. Fue, creo que mi primer país, no recuerdo si fue Belice primero, pues no, pero Estados Unidos fue, ahí sí tuve la oportunidad de conocerlo, abrirme paso a mi historial de conocer países en un mundial de fútbol, que fue en 1994 en Estados Unidos, y sí tuve la oportunidad de ver 3 partidos. Entonces fue emocionante ahí ver con mi hermano Rodrigo, que vivía en Chicago, y ahí tuve la oportunidad de llegar. Yo estaba terminando mis estudios allá en el TEC de Nuevo Laredo, en frontera, en la parte norte de México. Y bueno, aunque volé en avión, pero fue un momento también de perder el miedo, ¿no? De viajar, que muchos están en ese momento de que ¿será que voy? ¿Será que no voy? Creo que son momentos decisivos de tu vida, ¿no? Y creo que a partir de ahí, gracias a mi hermano, pues rompí ese miedo de salir del país y toparte obviamente con el pasaporte, el inglés, que no lo domino, te soy sincero, pero con mi pobre inglés sí, pues lo más importante para mí fue romper el miedo, más que, y muchos traen el miedo del idioma, ¿no? Que, bueno, lo tenemos, pero sí, yo sí, no pongo como pretexto el no viajar por el idioma. No te detienes, ¿no? No me detengo, sí, viajar, y bien, la verdad me tocó estar en París a las 10 de la noche en el metro, y ya era el último, creo, y también nada de gente, yo estaba solito y tenía en la mano nada más un mapa, y tenía que ir al aeropuerto porque de ahí salía un camión, o sea, una unidad para que me llevara al hotel. Okay. Pero no sentí miedo, ¿no? Vi un policía ahí que no había nada de gente, y pues según yo hablándole en inglés, y él estaba peor que yo porque él hablaba francés. Entonces que se me ocurrió sacarle el mapa, ¿no? Y decirle aquí en el aeropuerto, ¿no? Entonces él sí entendió el aeropuerto. Ok, y ya me señaló, me llevó por
que a ver si alcanzaba, ¿no? El último metro, ¿no? La salida del metro que iba a pasar, pero no había nadie, entonces dije, ching, o sea, ni modo, voy a salir a la calle, voy a tomar un taxi, pero no, vi que llegaron algunas personas, se notaba que eran franceses, a esperar y se sentaron, entonces dije, bueno, viene el último, ¿no? Entonces ya, pero déjame contarte esa anécdota, ahí no termina, sí. Me subo, o cambiamos si quieres pregunta. No, ya, dale. Ya nos dejamos ya. Que pasa, no sé, 20 minutos después llega el metro y nos subimos, ¿no? Se suben esas personas, me subo, y pues te has de imaginar solitos, ¿no? En el vagón, y yo a la mitad del vagón, pues viendo, ¿no? Hacia las ventanas, y en la siguiente parada, se suben otros 3 chavos, y se ponen a mi lado, o sea, hacia un costado. Ajá. Y nada más nos miramos, y bueno, pues yo no podía hablar, ¿no? Sí, saber quiénes son, pero tenían fachas de latinos. Entonces, cuando los escucho hablar pues, en español, pues, ay, digo, ¿y de dónde eres? Y empezamos a platicar, y, no, pues también somos de México, ¿no? Y coincidimos, ya nos sentimos, pero ellos se sintieron contentos al verme, y yo al verlos. Oye, qué buena onda que nos topamos. Sí, oye, qué buena onda. Dice, tú estás aquí. No, es mi primer día. No, nosotros también. Y los miro y les digo, fue una anécdota bien chistosa, que les digo, yo así esperanzado en ellos, ¿no? Y les digo, oye, es que la verdad es que me perdí. Me quedé dormido en el metro, ahorita de regreso, y me pasé, y digo, ahorita me perdí. Entonces voy al aeropuerto. Y se empiezan a reír, me dice, sí, nosotros también nos perdimos. Y estamos buscando auxilio. Entonces ya éramos 4 perdidos ahí. 4 perdidos en París. Y compuse esta canción que ya, ¿no? Pero sí fue, te pasan muchas anécdotas ahí, en los viajes, ¿no? Sí. Así logramos llegar, ¿no? ¿Y ibas al aeropuerto para el hotel? Salud. Las tacitas echándole publicidad. Ándale. Sí, bueno, yo te quise invitar ahorita que arrancamos, vi que tenías un café. Pues sí, de ahí llegamos al hotel. Famosos hoteles Fórmula 1, que están en muchas partes del mundo. ¿Cómo son esos? Que son los más económicos porque tienen, en las opciones de comprar por internet, en ese entonces, pues eran los más económicos. Cuando me toca llegar, también otra anécdota, que me subo al camión que me llevaba, cuando llegué al aeropuerto de París, me subo al camión que me llevaba al hotel. Me lleva al hotel, pues yo creo que uno, o habíamos 2 pasajeros nada más, y veo que el chofer se detiene a conversar con otro chofer de otra unidad, ya iba en circulación, una calle ahí, y se paran a hablar, y dije, caray, no solo en México sucede eso, ¿no? Y arrancan y empiezan los dos a echar carrerita, ¿no? Entonces dije, me quedé sorprendido. ¿Sí? En París, y era mi primer día, dije, me sentí como en México, ¿no? Nada más que, pues obviamente escuchaba que hablaban en francés, ¿no? Traes el 5 adelante, ¿no? Ándale, sí, ¿qué onda, no? Bueno, llego al hotel y bueno, me registro, doy ahí unas impresiones de unos papeles impresos que bajé a internet, que había comprado, había pagado la habitación, y la chica me da un ticket, un papelito, y creo que una tarjeta, no recuerdo bien, y me dijo que tu habitación es la 420. Entonces me quiero subir al elevador y no abría, ¿no?
O sea, bueno, más bien abrió y pues dije, bueno, quiero darle al piso 4. No subía, ¿no? No subía. Eso fue en el 2006. ¡Oh! 15 años. No, sí. 15 años. Entonces, sí, pues en México, ¿cuántos hoteles teníamos así, ¿no? Con tarjeta RFID, no sé. No. Entonces, esperé varios minutos a que llegara una persona, o no recuerdo si salí, pregunté, y le dije, oye, no sube, no sirve. Me dice, no, tienes que poner la tarjetita y luego picarle al número 4, ¿no? O sea, súper moderno. esos tecnólogos, ¿no? Que, bueno, en ese entonces también el internet no estaba tan fluido aquí. No, o sea, ventaja es que compraste los boletos por internet, Sí, ya es como sí, en el 2006. sí, con tarjeta y todo, ¿no? Además, sí. Bueno, Pero sí es el riesgo, ¿no? Que es lo que, a final de cuentas, como nadie te enseña, pues tú tienes que medir tus riesgos, ¿no? Bueno, pues puedo perder dinero, me pueden robar, bueno, se aprende. sí. Hay muchas cosas de que me gusta apostar por ver, ¿no? Por probar, Ok. con el riesgo de que pierdas, pero puedes ganar mucho. O sea, tus primeras compras en internet, que muchos temen todavía por comprar, pues es un temor normal, pero si entre más pasa el tiempo, pues tarde o temprano lo vas a hacer, nada más debes tener ciertos cuidados. Pues es como todo, es como sacar tu cartera en la calle, pues no lo lleves porque te pueden asaltar, entonces nunca vas a usar una cartera. Pues Sí. no, todo tiene nivel de riesgo. Pero sí, hay buenas anécdotas ahí. Y son más divertidas contarlas que vivirlas, ¿no? No, O sea, sí. en el tiempo, pues, que las vives o que las cuentas. Sí, claro. Ya cuando pasa mucho tiempo, efectivamente ya con los cuates, empiezas a contarlas. Y ahora en las reuniones que tengo, ya me piden ya no chistes, sino anécdotas, ¿no? Oye, cuéntate la anécdota. Sí. Ya las Al son número famosas. 5, ¿no? Ajá. La 27, ¿no? Ya las tenemos hasta enumeradas, ¿no? Ahí como un catálogo, ¿no? Así, Hay un catálogo, ya les de anécdotas. de anécdotas. Oye, ¿y de comida tienes alguna anécdota o algo? Sí. Bueno, en todos los lugares, primero extrañas como mexicano la tortilla, la salsa o el picante, ¿no? Eso Ajá. es lo primero que extrañas, ¿no? Como chiapaneco, bueno, te puedes aguantar no tomar pozol, ¿no? O tascalate, ¿no? Aquí en el Sí. sur de México. Pero como mexicano, sí, o sea, mañoras tener una tortilla, ¿no? El picante. Nos tocó en Brasil, cuando llegamos a Fortaleza, en la primera cena que tuvimos, recuerdo que unos cortes de carnes buenísimos, ¿no? Hacían Pal taco, ¿no? cortes, así como los restaurantes aquí, ¿no? De brasileños. Y recuerdo que pasaban, en cada momento pasaban típico, ¿no? Como pasan en los restaurantes brasileños aquí, en México. Como de A cada espadas, ¿no? momento pasaban, sí, tu carne, ¿cómo se llama? El trompo, ¿cómo le llaman? Como la Una brocheta, rebanada. ¿no? Ajá. Ándale, sí. Pero, ¿qué es lo que hace el mexicano? Pues recibes en tu plato y volteas a ver dónde está la tortilla, ¿no? ¿Dónde está la salsa? Ajá. Nosotros peleándonos, oye, ¿qué? Y alguien llevaba una salsita así de botellita, Sí. de las habaneras, se acabó en una noche, ¿no? Pues esas que son más o menos, o sea, no son tan buenas, pues para nosotros era deliciosa, ¿no? Extrañando al picante y la tortilla, ¿no? Y en vez de tortilla teníamos pan, ¿no? Entonces, como que era algo que nos decíamos, no es posible que una carne tan sabrosa sin tortillas, ¿no? En torta, ¿no? Ya te lo ibas a hacer. Sí, exacto, una torta de carne, ¿no? Y así como, bueno, mis cuates ahí en el DF, ¿no? Que ya sabes, ahí tu torta de tamal, ¿no? Que No, nunca había sí, comido, pero pero estaba
Mira, para Es, mí es- en lo personal, la torta de tamal está aquí y la torta de chilaquiles está acá. no, 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 Híjole, sí. sí. Hay No, que probarla, hay pero, que probar. pero aquí podemos decir que es un pleonasmo, ¿no? O sea, Sí, sí, me sí, recuerdo pero eso. no, la come rica, pues es tradición, es cultura, ¿no? Es costumbre. Eh, Se ve que la disfrutan, pero sí, pues yo también, ¿no? Sí, sí, me gustaría probarla, pero pues no se ve aquí, ¿no? Por eso se nos hace extraño. Tuve otra anécdota de comidas, precisamente. Bueno, en todos lados sufres por no tener taquitos. Y, de hecho, cuando regresamos esa vez de Brasil, que estuvimos 15 días, venía con Pepe de Zamudio en el avión y cuando bajamos y recogimos las maletas y nos trasladamos al centro, todos los chavos que venían, y le decía a Pepe, dejamos las maletas en el hotel y buscamos la primer taquería que encontremos. Ahí nosotros, y así le hicimos, ¿no? ajá. Oye, me das 5 y 5 tacos, ¿no? ¿De qué, no? Y saca aquel su carta, le digo, de lo que sea, pero pura 5, por Chale, favor, para empezar, ¿no? los más Ya veíamos rápidos, la pero salsa, ¿no? ya. Sí, sí, pero fue, la otra anécdota, pues es también algo muy diferente viajar a China. En China las comidas, pues hay mucha gente que come, pero no es la típica comida china que conocemos aquí, ¿no? Vamos a comprar comida china. Pues aquí está más estilizado al mexicano, ¿no? Un poquito más salado. Y más Y la de allá no. 50 pesos, ¿no? Sí, sí, Bueno, pero ya digo es yo. más dulce. Ah, ok. Entonces, Ah, como el agridulce, ¿no? sí, sí, entonces, pues sí, es muy, muy diferente. Aunque hay restaurantes donde tú puedes coger tu comida y te la preparan al momento, sí, son, bueno, lo que es, cuestiones de opcionería, pues excelente, pues, mariscos, excelente todo ahí en Hong Kong, cuando llegamos a Hong Kong. Pero en China, recuerdo que entramos a una fondita, eh, no, perdón, ahí en Hong Kong, íbamos con mi amigo Enrique Vázquez y fue un pasillo entre el hotel y para salir a una avenida. Entonces encontramos una fondita, ¿no? Porque normalmente por restaurantes, pues bueno, ¿no? Ajá. ¿Cómo Pero son las fonditas en China? pues una fondita como en México, pero era más así como para los trabajadores, haz de cuenta de los Ajá. hoteles. Entonces era una fondita normal como aquí en México, sus mesitas y todo, ¿no? Pero lo extraño para nosotros, pues entramos y bueno, vamos a desayunar, ¿no? Estábamos con Enrique, Raúl, y sí, nosotros tres, ¿no? Y llega el mesero, pero todo lo que estaba en la pared, así como en las fonditas, cualquier cosa, pósters o la carta o alguna promocional, alguna oferta, algún paquete o paquetes, ¿no? De Ajá. comida, pues todo, sí, sí había, pero estaba en chino, todo eran letras chinas. Sí, obvio, ¿va? Sí. Ahora sí, entonces veíamos nada más una figurita que conocí fue la de Coca-Cola, ¿no? Eso sí no le cambian en chino, y Ajá. es que está Coca-Cola. Dije, bueno, desayuno, no vamos a pedir Coca-Cola. Y veíamos las figuritas, las otras, parece que es sándwich, no, parece que, y no dábamos. Y llega el mesero, nos ponen las cartas y pues el mesero, pues no, era, ahí en Hong Kong todos hablan inglés, entonces es menos Ok. problema para nosotros de que te exijan hablar otro chino, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero como era una fonda más como para de barrio, Sí, sí, pues esos meseros local, ¿no? no hablaban inglés. Sí, claro. No O lo sea, manejaban eso, ¿no? sí, y fíjate, curioso porque y llega el mesero y dice, nos habla en chino, y nosotros, no, pues, y mi amigo Enrique, que pues, más o menos la mueve en inglés, pues le pide, ¿no? Mira, queremos un deseo. Y ese, y se iba, y ya llegaba con otra persona, me acuerdo que llegó con otra persona, y que le dijéramos, ¿no?
No, pues unos huevitos, A la y mexicana. no, ay, 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 y entonces llega mi amigo, este cuate Raúl, es un chilango, y me dice, sabes que yo sí le voy a decir, ya sabes cómo hablan ustedes los chilangos, y dice, mira, ponme atención, y dice, cuac, 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 y se agacha y le dice, el huevo, el huevo, el huevo, y ya, y le hace así, y el chino tampoco, ¿no? No, 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 Ajá. no, vaya, 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 vaya. Y el chiste es que nos vamos hasta la cocina y tuvimos que abrir el refrigerador y mostrarles eso, y vamos No, a cocinar. Y nosotros ahí tomando foto ellos, nosotros, con todo el chiste, ya nosotros disfrutando, haciendo el desayuno por en su cocina, ¿no? supuesto. Y, o sea, Pero ¿ustedes lo sí, hicieron el desayuno? sí, sí estábamos con ellos ya haciéndolo, ¿no? Pero ellos ya más sonrientes, lo tomaron. Claro, claro. Y Era la nosotros, pues, experiencia. una anécdota extraordinaria ahí. Por ahí deben estar los videos ahí. Pero sí, Oye, sí, oye, qué padre, ¿no? sí, 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 pues Les cosas así estaban enseñando inolvidables. a los chinos a hacer desayuno, a la Ándale, no, a mexicana. pedirles pero ellos no daban, imagínate, con gestos, Sí, no. queriéndoles decir que era una gallina y el huevo, o que así, y que le hagas y le dibujas casi pero y todos en las demás mesas nos miraban y se reían, obviamente, ¿no? Nosotros también con él, era Sí. algo muy, muy peculiar, ¿no? Oye, y le decían así como de échale esto y aquello. Y... Y lo que tenían, ¿no? Pues que Claro, normalmente claro. verduras y Ajá. pero sí, sí, sí con pan, ¿no? Pues son rebanadas de pan, Bueno, pero sí es que desayunáramos ahí, ¿no? sí, sí. Leche, café, Ah, bueno, sí tuvieron su cafecito y su lechita y sus huevitos. sí. Aquí está Dieguito, a ver, quieren salir en la... ¿Ven? No quiere ser famoso. Dice que va a ser youtuber también, ¿no? Vamos a ver, sigue tus pasos. No, espero que no siga mis pasos, ¿eh? O sea, Vamos a ver tus éxitos, ¿no? y sí le pegue, ¿no? Capaz, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, Ahorita si las sigue nuevas mis tendencias. pasos, tal vez no le va a ir muy bien. Oye, y de todas estas comidas, ¿tienes alguna como que te acuerdes que digas, ah, esto está rico, está... Em, no, la verdad no. Bueno, lo que te decía de Brasil, sí, pues en todos lados creo que se come. Y recuerdo que en Hong Kong sí nos llevaban a mariscos también muy, muy sabrosos, frescos. Ujú. O sea, ahí lo extraordinario es de que entras a un restaurante, hay muchos restaurantes que en sus entradas hay muchas vitrinas, pues ahí langostas, Ah, peces, sí. todo, ¿no? Pulpos. Y tú dices, no, pues quiero este pulpo, ¿no? Entonces van y lo agarran de allí, lo sacan y lo preparan y ese es el de Ah, la... No, está fenomenal. En cada país creo que sí hay, cosas extraordinarias, pero no, como no, lo mío a mí, pues con que yo desayune, que coma, pero no soy de los que se me queda así, algo soy en favorito, por particular. ejemplo, acá, inclusive aquí, ¿no? Que tenga preferencia por un mole, un pescado, no, de todo, ¿no? No, Ok. y como tal, no, a lo mejor, ay, te puedo decir que extraño más los frijolitos de mi mamá, ¿no? Los de la olla, ¿no? Sí, la salsa, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí hay mucha, bueno, y en México hay muchísima comida, ¿no? Sí. Y la tortilla para nosotros es elemental, el maíz. Y nosotros, ya sabes, aquí en el sur tomamos pues el maíz cacao, ¿no? Que es el pozol, entonces sí, la tortilla, son muy paneros los mexicanos, ¿no? También. Pero sí hay bastantes cosas con lo de las comidas. Ya. Oye, ¿y tienes algún plan de viajar en el futuro? Mm, Pues no sé si corto, pero medio. Sí, yo creo estar de vuelta en Asia por lo mismo, ¿no? En las ferias, por la empresa. Me gusta
más aprovechar mis viajes para relacionarlos con mis actividades. Eh, por ejemplo, para la última vez que fuimos con Hong Kong, pues me llevé a un amigo que es empresario y dos chavos estudiantes de maestría y doctorado, pero con el enfoque emprendedor, que habían colaborado con nosotros en proyectos y en concursos de ciencia y tecnología e innovación. Okay. Y fuimos a exponer a la Feria Mundial de Electrónica como una startup, una empresa startup, llevando un producto de desarrollo tecnológico de Internet de las Cosas, el famoso IoT, ¿no? Okay. Pues fuimos un poco criticados al principio por nuestros compañeros, nuestros colegas, el por qué nos arriesgábamos a poner, porque es un costo también que no, solamente el stand nos salía $1,000 y otras cosas ahí que nos cobraron, pero era una estrategia para vincular, o sea, efectivamente de casi 4,500 empresas que estaban exponiendo, dos eran de México, era un cuate ahí de Monterrey, okay, que vende artículos precisamente de accesorios de audífonos, micrófonos, todo lo que es para accesorios de celulares. Y nosotros creamos un prototipo para fabricación en circuitos en PCB, pero llevamos como una parte de emprendedurismo. Son empresas startup, que son empresas constituidas con menos de 2 años, ¿no? Pues apoyamos ahí a Osvaldo, uno de los ingenieros que se formó con nosotros, desde que estaba alumno, fue ganador de primeros lugares, al igual que Lauren Reyes, y nosotros como empresarios, mi amigo Fernando Ramírez y tu servidor, pues apoyamos en el coach ahí con ellos en la parte empresarial, y obviamente toda la logística que inicié con los chavos para llevarlos, buscamos patrocinadores. Y Hong Kong es pues sede es un sector económico donde, por ejemplo, el HKTDC, que es la filial, la empresa que promueve este tipo de eventos, porque pues se hacen a cada 15 días, ferias mundiales de juguetes, por ejemplo, ¿no? Ajá. O de artículos para bebés, de electrónica, de LED, o sea, exclusivos. Entonces invitan a muchos fabricantes y también hacen invitaciones a todo el mundo, ¿no? Pues la idea es que lleguen a comprar, ¿no? Entonces aquel que hace un esfuerzo por ir, pues saben que es un buen candidato a ser un buen comprador. Entonces nosotros llegamos estratégicamente por 2 vías como compradores, buyers, que le llaman las etiquetas, y en el caso de expositores, también en un stand. Entonces la estrategia fue contactar a fabricantes que se acercaran al stand, o nosotros nos acercábamos a ellos para, si tuviéramos interés en algún producto, por comprarles, y hacer esas negociaciones, y que nos invitaran a conocer su fábrica. Entonces la mayoría te dice que sí. De hecho, salimos favorecidos con 6 fábricas y llegaron por nosotros al hotel, nos invitaban a comer, o sea, en buenos restaurantes, okay, o sea, y pagados por la empresa, ¿no? Porque ellos saben que si tú haces un esfuerzo por ir, pues es porque tienes dinero y porque tienes interés en comprar artículos relacionados con la expo, ¿no? Y pues fue muy, muy atinado. Visitamos 6 fábricas, las fábricas de paneles solares, bueno, ensambladoras le llaman ellos. Algo curioso nos decía Shirley, que es la vendedora, ella es una proveedora mía de hace muchos años, que es china, me decía, mira, dice, nosotros aquí ensamblamos los paneles solares. Nos dijo, puedes tomar fotos, tenemos videos, todo. Nos metió hasta la cocina, ¿no? Así son ellos, y me presumió la tecnología que ellos ocupaban para la fabricación de sus paneles, sus máquinas, que eran alemanas. Mira, dice,
hecha en Alemania, ¿no? Me mostraba y me presumía sus máquinas y también me presumía su materia prima. Me decía, ven aquí a los almacenes en donde estaban sus cajas de materia prima. Eran, por ejemplo, las películas que utilizan los paneles solares al momento de ensamblar, que decía hecho en Japón. Entonces me decía, mira, es tecnología japonesa. Entonces ellos sí hacen alusión a la buena tecnología que sí, Japón sigue siendo muy fuerte y está muy bien reconocido en su estatus en el ámbito de la electrónica, en este caso la optoelectrónica, y Taiwán también, en donde quiera que vamos, o sea, no, mira, mi materia prima es de Taiwán. Entonces, tengo otro amigo que, bueno, algo que quiero comentarte, para poder visitar esas 6 fábricas que estaban en Shenzhen o Shenzhen, como se diga, mi amigo Jerry es un chino que habla chino, cantonés, chino mandarín, habla inglés y habla español, un poco español, y le encanta hablar español. Entonces cuando llegamos y él nos recibió, me dijo, yo te llevo a donde tú vayas, a donde tú quieras ir. Sí. Y él estuvo acompañándonos o sea, eso fue un privilegio de nosotros, que es un proveedor mío, Jerry, es un gran amigo, un tipazo. Nos llevó a todos lados. Y entrar a China, de Hong Kong a entrar a China, en Hong Kong todos hablan inglés porque es una colonia inglesa, y cuando llegamos está a 2 horas, Shenzhen estratégicamente está colocado las fábricas muy cerca de Hong Kong. Pasar a China, pues llegar a China, entrar a China, ya nadie habla inglés. Entonces todos nos veían como bichos raros, ¿no? Porque decíamos, disculpe, hello, how are you? Se salían corriendo, ¿no? Y todas las letras en chino. Y el metro en chino. O sea, decíamos, ¿y qué hacemos, no? Y nos pasó otra anécdota, bueno, muchas anécdotas ahí, complicadísimas, porque a nadie de nosotros se nos ocurrió llevar los yuanes, ¿no? Los yenes, ¿no? Ajá. O sea, billetes o monedas chinas, no cambiamos en la entrada. Entonces nosotros traíamos los dólares hongkoneses y las tarjetas, ¿no? ¿Tú qué sabes? Con un cajero. Ni existen los cajeros allá, bueno, rarísimo. Todos pagan con WeChat como por WhatsApp, hace cuenta. Y nosotros con cartera, okay. Sí. Y con tarjetas. Sí. Y con nuestros bancos, ¿verdad? Mastercard, las tarjetas, ¿no? Visa. Y eso allá, es que todo eso es americano, y China y Estados Unidos están en una rivalidad que nos dicen, pues es que esto aquí no vale, ¿no? Entonces no podíamos entrar ni al metro. Porque no tenían con hablar, qué. Ni la chava de seguridad nos entendía, porque ella no sabía ni inglés ni español. La que estaba ahí para entrar, o sea, no nos dejaba entrar, nos decía las máquinas, y en las máquinas, ¿cómo pagábamos? Entonces había así como un Oxxo, ¿haz de cuenta? Ahí pues nos metimos, bueno, es un cajero, ¿no? Pues, ¿cuáles cajeros? Nosotros teníamos que trasladarnos al metro en donde quedamos de vernos con Jerry, ¿no? Sí. Entonces, por eso la pasamos terrible en ese momento. Claro, íbamos todos juntos, y no... No, sí, pero ahora, pues no puedes ir. Reímos, como dices, ¿no? Pero sí fue complicadísimo. No, todavía no estaba ahí el Oxxo que te digo, no era Oxxo, parecía como el 7-Eleven, pero tampoco era 7-Eleven. Entonces, estábamos tratando de con señas y mapas hablar con la seguridad. De repente se pasa un chavo y nos escucha, ¿no? Y nos dice en inglés, o sea, que si teníamos problemas. Y le dijimos, sí, es que no. Ok, dice, déjame hablarle. Él hablaba chino, él vivía ahí. Entonces déjame, y le explica a la chava en chino, cuate, ¿no? Y ya la chava, ok, y nos deja pasar para llegar al otro lado. Ni siquiera ya podíamos entrar al metro todavía, pero ya nos dejó entrar a la primera sección.
Y ahí es donde nos encontramos, mira, aquí hay una tiendita, compremos algo y pues compramos luego que nos den cambio, no sé, retiramos, no sé, según nosotros, a ver qué. O cuando nos tomamos algo, ¿no? Ajá. No, pues no valía tu billete, no te aceptaban con dólar, ¿no? El dólar con eso. Oye, y ves dólares, no, dólares americanos tampoco. O sea, oye, y tarjeta, no hay dos cajeros ahí, no eran Visa, Mastercard, eran otra cosa, Ah, sí, no conocían tu tarjeta. Entonces estábamos sin, ahora sí, ni un quinto, así como se dice, claro. todos. Y pues no pasaba nada de gente, eran las 8 o 9 de la noche, y pues dije, ¿qué hacemos? ¿No? Y todos pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, casualmente, mientras estaban ahí tratando de comprar y convencer a la chica que nos vendiera algo, escucha a alguien, siempre pues estábamos repartidos ahí, alguien escucha a alguien hablar en español, ¿no? Caray, y sale corriendo y le dice, oiga, ¿usted habla español? Sí, era una persona de España, no era un español. Ajá. Dice, ¿qué? ¿Tienes problemas? Sí, ya le platicó y sacó de su cartera y nos dio, haz de cuenta, 50 pesos, ¿no? 100 pesos, ¿no? Nosotros le dijimos, no, pues le damos, no, resuelvan su problema, no se preocupen, ¿no? Y son muy imagínate, estábamos Qué en el buena desierto onda. y fue también una de las anécdotas que si no hablas, pues ni Dios se escucha, ¿no? Bueno, y ahí no acaba el tema. Vamos con los billetes y ya le decimos al chavo que nos dé monedas. Vamos, intentamos entrar y primero tienes que comprar los tickets, y una maquinita para generar los tickets y luego entrar al Petro, ¿no? Mm. Y pues que se traga las monedas y no salen los benditos tickets. Y nosotros, no, o sea, pero como hay cámaras ahí, entonces ya llegó una persona, ¿no? Como que nos estaban viendo en cámaras, estos cuates mexicanos son un desastre, ¿no? Ajá. No, pero no estábamos haciendo un desastre. Y cuando vimos que metimos y brincamos de dolor ahí, de ¿qué hacemos? Y lo bueno es que no dimos patadas a las máquinas y Claro. no te golpeamos ahí, ¿qué onda con los tickets? O sea, no entendíamos nada, ¿no? Ya se acercaron, se acercó una persona, ya fue que, no sé, alguien de ahí de mantenimiento, y retiró los tickets con una llave, no sé, y ya pudimos entrar, nos dijo dónde entramos, ya entrando al metro, pues ya ahora sí con los iconos de las estaciones nos guiábamos, ¿no? Que íbamos a una estación, pues nos subimos a esta y dije, a ver dónde nos lleva, y ya como el metro de la Ciudad de México, pero con todo en chino, ¿no? Entonces nada más Ajá. nos guiábamos vamos a Bellas Artes, ¿no? Y nos bajamos ahí, y pues bueno, ya sentíamos alivio porque sabíamos que estábamos en la estación correcta. Entonces, en la salida tal, ¿no? Porque no tenías WhatsApp, no tenías señal, no valía, ya era, todo estaba diferente, que no tenías acceso a nada, ¿no? Si Oye, no, es lo no que quería sabías. saber. Nadie tenía conexión con el teléfono o algo. No Ah, podías tener conexión. ok. Entonces, o sea, no valen ahí tus datos, ¿no? O sea, salíamos de Hong Kong, sí teníamos, pero ahí ya es otro país, te conectas a otra red y pues todo está en chino, no teníamos opción de comunicación. Entonces el último mensaje de Jerry fue antes que entráramos salimos de Hong Kong a China, Ajá. y los espero a tal hora en la estación, en la salida tal, ¿no? O sea, sí fue muy, muy puntual. Cuando llegamos, estábamos buscando, ¿será esta salida? ¿Será la otra? Cuando íbamos subiendo, ya era de noche, ya nos habíamos pasado una hora y temíamos que no estuviera, ¿no? Y Claro. afortunadamente Jerry, híjole, un tipazo, la verdad, cuando lo vimos, y bueno, yo conocí a Jerry, y Osvaldo y yo conocíamos a Jerry físicamente porque él había venido a la Ciudad de México a una expo, en el World Trade Center, y
cuando vemos, pues salimos corriendo a abrazarlo, ¿no? Porque casi llorábamos, ¿no? Sí. Y él Ajá. así, hola, qué gusto, pero ellos son muy fríos, ¿no? Y nosotros así, abrazándole, y ya les presentamos a los demás, y volteamos y alrededor éramos edificios espectaculares también ahí en Shenzhen. Y ya, es otro mundo, y con él, pues se nos facilitó todo, todo. Sin él no sé qué hubiésemos hecho, hubiese sido muy complicado, ¿no? Entonces, estuviéramos contando otras anécdotas, ¿no? Serían otras Cómo nos anécdotas además. deportaron, cómo nos Sí. morimos de hambre, ¿no? Oye, pero mencionas que Hong Kong y sales de Hong Kong a China. No, disculpa mi ignorancia, pero ¿no Hong Kong es China? O sea, ¿hay algún tema ahí o cómo? Sí, creo que hay un tratado, como que poco a poco se va cediendo, ya pertenece a China, pero es una colonia, Ah, ok, inglesa. ok. Entonces, pero no puedes pasar, siguen siendo dos países diferentes. Para trámites, tienes que eh, pedir tu visa entrada a China. O sea, sigue siendo Ah, como dos sí, países diferentes, sí. ok, Y de ok. hecho, nosotros tuvimos que solicitar otra visa porque íbamos a entrar 2 veces y nosotros llevamos un permiso para entrar a China, ¿no? Y, Entonces tuvimos que ir otra vez a la embajada para solicitar una visa. Ahí perdimos medio día o más, ok. en Hong Kong. O sea, también es relativamente rápido, pero tienes que llenar papeleo, hacer cola. También vivimos eso. Y también tenemos otra anécdota. Bueno, en todos lados, ¿no? El Salen anécdotas. mexicano, cuando hablas es bueno. Si te quedas parado sin hacer nada y te sientes a llorar, pues no. Y cuando vas en grupo, pues es más fácil, ¿no? Claro. Somos montoneros, ¿no? Sí, con la ayuda Montoneros. de Jerry, no, muchísimo, ¿no? La verdad la pasamos muy, muy bien. También debes tener una planeación base, y pues sí, afortunadamente, gracias a Dios, sí, nadie se enfermó, todos estuvimos muy, muy bien. Pues un saludo a Jerry. Sí, ojalá que ahí le voy a mandar el link ahí de esta entrevista. Que Ya nos que esté, invite otra vez. ya que estén los subtítulos en inglés para que. Ah, no, pero él habla español, entonces no pasa Sí, nada. sí, sí. Bueno, un poco, ¿no? Pero prefiere, yo creo, escuchar en inglés. Ya. O Oye, leerlo. y, y qué le sugerirías a alguien que quiera salir al extranjero por primera vez? ¿Tendrías alguna como sugerencia o algo así? Pues, Lo que pues mencionabas tener, del. pues estar seguro, ¿no? De que quieres verdaderamente ir, que anheles lograr tus objetivos de llegar a ese país. Obviamente hay que estar preparados, sobre todo mentalmente, ¿no? Para no, para sufrir cualquier problema, pero que estar consciente que se pueden resolver los problemas, ¿no? Ahora, el tema del inglés, muchos tememos el hablarlo, porque no lo practicamos, no lo sabemos, pero eso no es un impedimento para poder viajar, ¿no? Yo la verdad, mi inglés estoy al 1%, pero mi mentalidad es de que, pues bueno, no, tengo acompañantes que saben, o a veces he viajado solo, y ahí está la anécdota de lo de París, y de otras anécdotas, ¿no? Que hemos vivido, pero también hay recursos para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, es tener amigos, al país donde vas a visitar. Pues ahorita ya con las redes sociales, todo internet, puedes hacerte de amistades previo a tu viaje para que te puedan guiar, ¿no? O sea, ser un poco estratégicos al momento de viajar, ¿no? Prevenir toda esta cuestión
y más bien buscar herramientas que te faciliten el uso. Ahorita ya, pues, por ejemplo, con los chinos tienen una aplicación que se llama WeChat, que es como el WhatsApp, pero es el WhatsApp chino, ¿no? Que es WeChat. Ajá. Y el WeChat, pues tiene traductor, ¿no? Entonces te puedes comunicar. De hecho, así a veces lo hacíamos cuando salía al hotel a cenar o a comer y no querían ir los demás, o quería yo comprar algo, pues usaba el WeChat, ¿no? Y ya le mostraba, ¿no? En español le escribía y pues ellos ya le daba a traducir a chino, pues ellos leían, ¿no? Okay. O sea, hay muchos recursos, o sea, realmente se cumplen sus objetivos. Si tú quieres, si vas a América Latina o un país latino, pues mucho más fácil, ¿no? Estados Unidos es otra cosa, pues obviamente hay cosas muy caras, en donde quiera salir de México, casi todo es muy caro, pero si no hay impedimento para eso, pues hay estrategias para ser mochilero, ¿no? Que es otra forma de viajar, ¿no? De Okay. buscar lugares más baratos, de promociones, llegar a hostales, pues ir con cuates también, ¿no? Pero sí, las cuestiones ya de negocios, pues también hay muchas oportunidades como les platico, ¿no? Para viajar, con apoyos, cuando fuimos a Brasil, sí fuimos con apoyos de gobierno, y cuando fuimos a China también de gobierno federal, a través de un proyecto de CONACYT. Entonces, también se pueden estratégicamente buscar, trabajar antes apoyos, ¿no? Cuando fuimos la última vez a Hong Kong, buscamos patrocinadores, ¿no? Para la Feria Mundial, que también hay opciones, ¿no? Okay. Entonces, pues no sé, quienes se quieran apuntar, tu amiga de Rusia, si quieres invitarla, con mucho gusto, la llevamos a Hong Kong. Oye, muy guapas las muchachas que entrevistas, no sé si es tu objetivo entrevistar a puros guapos y guapas. Sí. No, pero para subir el rating, ¿no? Está muy bien. También entrevistaste a una chica Pichardo, ¿no? Sí. Apellido Pichardo, ¿no? No sé. Sí. También muy guapa. No vi toda la entrevista, sí vi la de la rusa, no sé cómo se llama, pero seguramente vamos a seguir tu canal, ¿no? Y que tengas muchos éxitos ahí, compartiendo esas experiencias de muchos. La verdad te felicito porque mucha gente seguramente quiere viajar y quiere quitarse esos miedos o buscar qué pasaría si es su primera vez en viajar, o tomar las estrategias de apoyos, patrocinios o viajes no solo de turistear o no de paseo, sino de negocios, ¿no? Está interesante, está interesante. Pues muchas gracias, Walter. No, a ti, la verdad, muchas gracias y te deseo muchos éxitos ahí en tu canal. Gracias. Y bueno, pues pasa buenas noches ahorita que es Sí, noche. un abrazo a todos, y ahí cualquier cosa, pues ahí nos dejan mensajes, pues ahí tienes ahí mis datos, Erwin, y cualquier cosa ahí estamos al tanto. Cuídate mucho. Gracias, buenas noches.